A ver, ¿qué más? Agustín. Ah, no. A ver, Efraín Lima. Ya. A ver, les recuerdo que este programa de Meet tiene... voy a acercarme un poquito más para que se vea más grande las letras. A ver, voy a poner una marca hasta dónde. A ver, Paola. Bien, a ver. Muchachos, ya completen eso y de ahí para ponernos de acuerdo quién sube. Muchachos, ya completen eso y de ahí para ponernos de acuerdo quién sube. Ya. A ver, a ver. No. Quiero poner una marca hasta donde se ve en el pizarrón. A ver. Ya. A ver, entonces, bueno, muchas gracias por su presencia. Les doy la bienvenida a esta clase de hoy, de Optativa 4. Entonces, estábamos empezando a ver en el día de ayer la hermandad y les envié la foto de la clase que expliqué. Eh, Bien, entonces empecé con la sección número 4. Ya, entonces voy a poner el título. A ver, recuerden, estoy explicando el capítulo número 1 de Estudios Republicanos, el valor de la hermandad en el ideario republicano radical. Entonces, si no estoy mal, también ustedes tienen el capítulo 0, el capítulo inicial, y que es sobre el republicanismo como filosofía política. Eso leeremos en otra ocasión. Vimos de estudios republicanos el capítulo 9 sobre tolerancia e instrucción, el derecho a pensar mal. Ese es el capítulo 9. Ahora estamos en el capítulo 1 y en el futuro veremos el capítulo referente al republicanismo. Son, o sea, 3 capítulos de este libro que fue publicado en el año 2009. Bien, a ver, perdón. A ver, un ratito, Ari nos pide que mandemos el link. Voy a, voy a salir de pantalla completa. 11. ¿Alguien de ustedes puede mandarle el link? Ari está pidiendo, a ver, en la... Sí, Ya le por mando. favor, está ahí Gracias, Efren. Bien, a ver, bueno, entonces vamos a... ¿Dónde está? 11, ya. Ok. Bien, entonces, decía,
Vamos a leer 3 capítulos de este libro del año 2009. El, ya, a ver. Bien, estoy, cada vez que ingresa un nuevo estudiante, estoy anotándole en la lista de asistencia. Vean, entonces, Ya, profe, y gracias. sí, a ver, un ratito. Ok. Ya, verán, el día de ayer avancé 2 ideas. La primera estaba tomada del acápite cuarto y les leí una nota a pie de página de Hélène Vecina en la página 55, nota 21, y en la que se refiere a que si nosotros nos remontamos hacia abajo del árbol genealógico, eh, a través de 7 generaciones, y eso trataré de ver si es que puedo conseguir ese artículo de Hélène Vecina. No sé exactamente cuál es la duración de una generación. Yo les decía, podría ser 25 años, podrían ser 30, anteriormente pudo haber sido 20 años, de modo que uno cuando, sobre todo la mujer, cuando tiene 20 años ya ya es madre, se convierte en mamá. Eso quiere decir que si su hija también tiene descendencia a los 20 años, ella estará en los 40 y ya es abuela, a los 60 será bisabuela. Entonces, ahí tenemos ya 3 generaciones. Si es que una generación es de 25 años, entonces 3 generaciones son 75 años. Si una generación es 30 años, 3 generaciones son 90 años. Entonces, dependiendo de cuál sea la duración de una generación y nos remontamos 30 años en nuestro pasado hacia nuestros ascendientes, vamos a ver que, según este estudio de Vecina, si es que, suponiendo que cada generación sea 30 años, llegaríamos al año 1810. En esa época, cada persona sería pariente de todo el resto del mundo. Eso quiere decir que en esa época no hace falta que retrocedamos 1000 años, 2000 años o más, que simplemente con que retrocedamos 7 generaciones, ahí podemos nosotros ver que cada persona está relacionada por algún nexo familiar con cualquier otra persona del mundo. Entonces, ese es un primer dato que podemos decirle es fáctico. La hermandad es un hecho. Ahora, y como cualquier hecho se puede establecer científicamente, pero no de una manera absoluta, o si quieren ustedes, con una certeza total y plena, sino simplemente como una conjetura que está avalada por la evidencia empírica disponible. Es podemos decir, los conocimientos científicos de los que disponemos hoy por hoy están a favor de esa conjetura, de esa hipótesis de que descendemos de la misma pareja. Yo les hice mención a otro artículo, también citado por Lorenzo Peña, no sé si exactamente es en este texto que estoy explicando el día de hoy o en otro, en el que nos da un rango. Yo les mencioné el día de ayer, escribí en la pizarra, el 55 de nuestra era o 1400 antes de Cristo, en ese periodo aproximadamente vivió
nuestros más cercanos ancestros, de los que desciende toda la población que actualmente puebla el planeta. Bien, entonces, la conclusión de ese par de estudios que incorpora obviamente una metodología científica. Detrás de eso está un estudio genealógico, está apoyado con estadísticas, modelos matemáticos, un estudio de los movimientos migratorios. Hay que saber qué porcentaje de la población está dispuesta a moverse de su ciudad natal, tal vez a ir a otro continente navegando. Entonces, tomando en cuenta todos esos datos, llegamos a una conclusión. El otro autor, yo les estoy debiendo, voy a mandarles a sus correos ese artículo que les mostré el día de ayer, es escrito por un equipo, uno de cuyos integrantes más importantes es de apellido Rode. La conclusión de ese artículo es que todos los habitantes que actualmente viven en el planeta, uno de los 7.500 millones de personas, todos tenemos parientes que construyeron las pirámides de Egipto hace 3.000 años o más. Entonces, en realidad, podemos afirmar que somos una familia, ¿sí? Somos hermanos, ¿sí? Entonces, la fraternidad no solamente es un valor, sino, en primer lugar, es algo real, un hecho, algo que sucede, ¿sí? Entonces, ese dato es muy importante porque obviamente cuando hablamos de valores, podemos tener dudas acerca de si es que los valores son subjetivos u objetivos, están en el mundo o son puestos por el sujeto. Entonces, me parece que lo que expliqué el día de ayer va en esa dirección, en ese sentido de probar que la hermandad no es meramente una aspiración, un deseo, algo que quisiéramos, sino que es la realidad. Nosotros descendemos de una sola pareja, de un hombre y mujer. Obviamente no estoy hablando para nada de Adán y Eva, sino del árbol genealógico de la humanidad. Es decir, aquí tenemos un tronco común, acá las ramas, y nosotros estamos aquí en la copa. Si nosotros empezamos a descender por las ramas y llegamos acá al tronco común, de aquí, desde este punto hacia abajo, todos tenemos exactamente la misma parentela, ¿sí? Pero, ¿y en qué época ponemos esta línea? Entonces es el año, a ver, más o menos era 1400, el siglo XIV antes de Cristo, o el siglo I de nuestra era. O sea, este es el, el año 55, según los cálculos, es el año más cercano a nosotros en el que posiblemente vivió esa pareja de la que descendemos los 7.000 millones de habitantes. Piensen ustedes acerca del apellido que tenemos nosotros. Si nos remontamos 500 años atrás, entonces podemos ver que personas que tal vez todavía
que en estos momentos no pueden encontrar el lazo familiar. Si nosotros nos remontamos varias generaciones, a ver, si nos remontamos varias generaciones, vamos a poder establecer que en realidad tenemos el mismo padre, la misma madre. Entonces, por más que con el transcurso de los años, de los siglos, ya se haya perdido esa cercanía, en realidad tenemos un mismo ancestro común, ¿sí? Bien, entonces ese es el primer punto con el que empecé a tratar este tema de la hermandad. La hermandad o fraternidad no como un valor, sino como un hecho, ¿sí? Bien, ahora me voy a saltar los acápites 1 y 2. En ellos hay ideas que van a salir en otros textos, de modo que voy a simplemente a obviar, a dejar de lado, pero ustedes ya conocen, habrán sintetizado. Quiero ahora concentrarme en la sección número 3. A ver, el día de ayer ya empecé a explicar parte de ese contenido. Verán, a ver, en primer lugar, quiero hacer referencia al bien común. La noción del bien común es histórica en el sentido de que su contenido varía conforme pasa el tiempo. La idea que tenían los antiguos, por ejemplo, griegos y romanos de la época clásica, no es la misma que tenemos hoy día. La nuestra, la noción de bien común que manejamos en nuestros días, es más exigente que la de tiempos pasados. A ver, ¿y qué es lo que exige el bien común, tal como la entendemos contemporáneamente? El bien común está pidiendo, está requiriendo que toda persona que es miembro de la sociedad participe de lo que produce la sociedad. A ver, les decía que voy a simbolizar el verbo participar por medio de la letra epsilon, en minúscula. ¿Sí? Entonces, participar de lo que produce, ¿sí? De los productos sociales. Esta es una idea colectivista que se opone al individualismo. Yo les decía que, a ver, eso es importante, esta palabra no aparece en Lorenzo Peña, voy a ponerle entre corchetes, pero para que ustedes capten, hay cosas que puede ser que al momento de hacer mi resumen, yo haya involuntariamente dejado de lado esa palabra. Podría hacer un rastreo, voy a anotar en el cuaderno. Eh, eh, puede ser que haya pasado por alto la palabra colectivo o colectivismo. Ya, voy a hacer un rastreo a ver si es que está esa palabra o no. A ver, entonces, el participar en el producto social. ¿Sí? Es decir, aquí en el fondo hay una discusión acerca de a quién pertenece
el aunque parezca increíble, el Marx cree que el producto del trabajo le pertenece al obrero, al trabajador, es decir, a un individuo. Esa es una visión individualista, por más que choque con el espíritu colectivista que obviamente está presente en el marxismo. Pero, en cambio, hay otros socialistas, y especialmente Lasalle. Esto es un autor que veremos cuando hablemos de la justicia o los derechos humanos. A ver. Es un autor francés. A ver, las palabras extranjeras en español se pueden leer como si fueran españolas, pero si nosotros respetáramos la pronunciación francesa, entonces sería simplemente la sal. La E final es muda, no suena, pero la Real Academia autoriza. No está mal si leemos La Salle. Y realmente, por ejemplo, el colegio que queda a una cuadra del redondel del Vergel, en la avenida Solano, ese es el colegio de La Salle, ¿sí? Es exactamente el mismo apellido, ¿sí? Ferdinand Lasalle. Él es un socialista que conoció, es contemporáneo de Carlos Marx. Ambos se reunieron, bueno, fue una reunión de varios partidos socialistas, comunistas, y ahí se encontraron Marx y Lasalle, pero Lasalle tenía una visión colectivista de la producción, de cómo se producen los bienes. En cambio, Marx tiene una visión individualista, aunque parezca bastante extraño. Para Lasalle, nadie produce nada en aislamiento, algo solo, sino que todo producto es gracias a la sociedad. Entonces, por eso podemos hablar de producto social. Si es que es gracias a la colaboración, al trabajo en conjunto, ¿sí? Hay una cooperación detrás de todo producto. Entonces, sin la sociedad no habría producción. Entonces, ese es el punto de vista colectivista. Y entonces el bien común está exigiendo que ese producto social sea repartido entre todos. Pero ya en este momento ya quisiera que ustedes se vayan familiarizando con la idea o con la problemática, con la visión que Lorenzo está presentando en este texto. A ver, entonces, el bien común como valor está pidiendo que los miembros de la sociedad tengan una participación en eso que produce la sociedad. Eso está acá, ¿sí? Entonces, aquí el bien común como valor está imponiendo a la sociedad que ella dé una parte de sus productos, ¿sí? A cada individuo. Entonces, estamos hablando aquí de una distribución. Esto es el participar, o sea, ¿qué es lo que le toca a cada uno? ¿Cuál es mi parte en los bienes sociales? ¿Sí? Eso es cuestión de reparto o distribución.
la división de bienes. ¿Sí? ¿Ya? Bien, ahora, entonces, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y dónde entra la hermandad, la fraternidad? Precisamente acá. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos cómo debería hacerse la distribución, nuevamente este tema es recurrente, va a aparecer en otros escritos de Lorenzo, y que tenemos que leer. Es un derecho humano, y no solo, no cualquier tipo de derecho humano, sino un derecho de bienestar. ¿Sí? Bueno, este rato no voy a explicar qué es un derecho de bienestar. ¿Sí? Bien, entonces la pregunta es, con qué criterio hacemos la distribución? Es decir, ¿cómo vamos a hacer esa distribución? Antes de discutir la cuestión del cómo, hay una problemática anterior, previa, y que deberíamos hacernos. Podemos preguntarnos, ¿y por qué tenemos que distribuir los bienes? ¿Sí? A ver, tenemos otro texto en el que está desarrollado más detalladamente ese problema. No voy a entrar en este momento, pero sí voy a simplemente a formular ese problema. ¿Sí? La distribución, ¿de qué modo? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, si tenemos un pastel, una torta, y están varias personas, podrían ser 6, 8, 10. El, qué parte le va a corresponder a cada quien? ¿Sí? ¿Qué le toca a cada persona? ¿Sí? Entonces, obviamente ahí hay un problema de justicia. ¿Qué sería lo más justo al momento de dividir el pastel? Alguien podría decir, repartamos el pastel por igual, a todos la misma cantidad. Eso sería igualdad absoluta. Pero, a ver, aquí hagamos un pequeño paréntesis. Quisiera, ¿está de acuerdo con que el reparto se haga por partes iguales? ¿Sí? A ver. Entonces, a ver, esto es solamente por curiosidad o para que participen. Por favor, quisiera que ustedes activen su micrófono y me den su respuesta. Voy a contar, empecemos por la respuesta afirmativa, ¿sí? Estamos pensando en que hay, por ejemplo, este rato ustedes están 10 personas, sin contar conmigo, yo soy la 11ª, están 10, ya se fue una, otra vez ya estamos 11. 10 es un número redondo, entonces vamos a ver, podemos sacar un porcentaje. ¿Quién de ustedes está de acuerdo con que supongamos, nos vamos a repartir entre nosotros, o mejor dicho, entre ustedes, tenemos el pastel, y quién está a favor de que se repartamos por partes iguales? ¿Sí? Sí, a ver, vayan diciendo, yo voy contando. Tengan la precaución de que no cuente dos veces a la misma persona. A favor del sí, ¿quién? Yo. ¿Ya? ¿Uno? Yo, ¿Quién más? profe. ¿Dos? Yo, profe. ¿Tres? Yo, ¿Cuatro, Felipe? Ya. ¿Cuatro? ¿Alguien más? ¿No?
5. Anita, ya. Yo, ¿Alguien más? Entonces, pongamos 5. Bien, ahora, por favor, vamos a la segunda opción. No por partes iguales. ¿Quién de ustedes está en contra de la igualdad? Alce la mano. A ver, pronuncie por favor. Vamos contando otra vez. ¿A favor del no? yo, profe. Ya, 1. Gracias. ¿Qué más? 1. ¿Solo 1? ¿Nadie más? Bueno, entonces quedamos en 1. ¿Ya? Bien, ahora no tuvimos mayoría, desgraciadamente, pero eso significa que 4 personas, si estaba bien la cuenta, están indecisos. Puede ser que por el momento. Ahora, ¿qué pasa si es que yo les digo, y si es que alguien es diabético? O si tenemos, la torta es de chocolate y una persona odia el chocolate. O puede haber una persona que sea gorda y trata de evitar los carbohidratos. O está enferma de diabetes y no quiere azúcares, no quiere dulces. O hay otra persona que tiene 4 pasteles en la casa y no quiere nada. Entonces, ¿por qué repartir por igual? ¿Sí? ¿No se pusieron a pensar en estas posibilidades? Ahora, voy a hacer una segunda votación para ver si es que cambia sobre todo, quienes estuvieron a favor de repartir de una manera igual. ¿Sí? ¿Quién cambia de opinión después de la denuncia? ¿No? Yo cambio, Yo. yo cambio de opinión, profe. A ver, Yo también. 4, parece que 4. Preparado eso, esos filtros de raditos impresos. Verán, nuevamente, a ver, por favor, les pido, quiero, antes de que se, a ver, por favor, apaguen sus micrófonos. A ver, ¿alguien se juntó últimamente que no le he puesto en la lista? No sé a quién. A ver, verán. Entonces, por favor, les voy a repetir la pregunta. Tenemos un pastel, hay 10 personas y hay una opción, una propuesta. Repartamos por igual. A todos le damos el mismo trozo, por igual. Antes, 5 de ustedes estaban a favor. Ahora, bueno, este rato están 11 estudiantes. Alguien más se sumó, no tengo idea de quién es. Ahora, ¿quién está a favor de que sea por igual? Si es que es gordo o no, diabético o no, si es que tiene en su casa otro pastel más, independientemente de si le gusta o no el sabor, que todos reciban la misma cantidad. ¿Quién está a favor de la igualdad? Alce la mano. Yo, profe. 1, ya. Efren, Yo. 2, Yo, profe. 3, 3. Ya. Entonces, bien. Entonces, verán, este rato estamos zonas con podemos decir menos del 30% a favor de la igualdad, ¿sí? A ver, entonces, no sé si antes de continuar, ¿alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Entonces, nosotros, el seminario en el ciclo pasado, en seminario de axiología,
tuvimos una lectura acerca de la igualdad, entonces sabemos de todas las implicaciones que están detrás de este valor. ¿Sí? Bien, ahora verán, avancemos. La propuesta que hace Lorenzo Peña en este capítulo, estamos en la sección 3, dice que el reparto, esta distribución, debería hacerse como si fuéramos hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí yo me preguntaba, a ver, esto era simplemente un poco para ver por dónde van ustedes, para hacerles pensar un poco cuál es su posición personal, cuál sería la opción de ustedes. Voy a poner entre corchetes. ¿Sí? Dejemos de lado esa votación, que por supuesto es importante porque me obliga a tomar una postura ante la igualdad. Pero Lorenzo dice que la repartición de los bienes sociales, de lo que produce la sociedad, es decir, todo, ¿sí? ¿Qué produce la sociedad? Empecemos por lo más grande. Etcétera, etcétera. Vestimenta, ¿sí? Y por supuesto también tendríamos que incluir no solo bienes, sino también los servicios, salud, educación, agua potable, alcantarillado, etcétera. Bien, la distribución, según este texto, tiene que hacerse como hermanos, ¿sí? Como hermanos. Bien, ahora voy a explicar esto. Verán, no quisiera en este momento que estemos pensando en el árbol genealógico a nivel planetario. Eso sería mucho. Concentrémonos en la familia nuclear. Si hay papá, mamá y unos pocos hermanos. ¿Cuántos hermanos? En la generación de mi papá, una familia podía tener 7, 8 hermanos. Si nos remontamos más antes, la familia era más numerosa. Eh, en mi generación, yo soy el tercero de 5 hermanos y yo tengo 2 hijas. Entonces, vemos que cada vez va disminuyendo la cantidad de hermanos, ¿sí? Entonces, me estoy refiriendo a la familia nuclear, a aquellos que comparten el día a día en la casa durante años, ¿sí? Puede ser 18 años, 20 años, 24 años, hasta que llega un momento en el que uno se casa y si es que no vive en la propia casa de los papás o de los abuelos, se... esa es otra familia. El momento en que uno sale de la casa, se separa para hacer su propia familia, entonces la hermandad se altera. Por supuesto, la familia se extiende, se hace más grande, pasamos a tener cuñados, cuñadas, sobrinos, nosotros nos convertimos en tíos, van a aparecer primos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una persona fuera de la familia que pasa a ser familia política a través del matrimonio, ¿sí? Si yo tengo un hermano y él se casa con una mujer de otro apellido, de otra familia, entonces ella pasa a ser un pariente político. Pero ese pariente político no compartió años de vida conmigo. Yo compartí con mis hermanos 18 años, vivimos en la misma casa, tuvimos experiencias comunes,
nos sentábamos en la misma mesa, comíamos el mismo pan, etcétera, etcétera. Esa es la hermandad que acá se está proponiendo como criterio de distribución. Esa es la palabra técnica, el criterio de la distribución. ¿Sí? El criterio es lo que responde a la pregunta ¿cómo debe distribuirse? ¿Cómo deben distribuirse los bienes y servicios que están en la sociedad? Entonces, cuando Lorenzo habla de que la distribución debería hacerse como hermanos, está queriendo decir sin privilegios. Primera cosa, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Y qué significa igualitariamente? Creo que la palabra más apropiada, y el propio Lorenzo la utiliza más luego, es equitativamente. Por equidad. Ahora, ¿y qué significa equidad? ¿Sí? O sea, no es lo mismo igualdad y equidad. Cada una de estas palabras tiene su significado propio. Cuando Lorenzo, en este contexto de la distribución, ¿sí? Sobre todo del criterio de distribución, habla de equidad, él se está refiriendo a que sea no solamente para cubrir para satisfacer las necesidades de supervivencia, las necesidades básicas, eso está bien, pero debería ser más bien más en general de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Sí? Dar a cada uno según su necesidad. Eso sería esta interpretación equitativa de la distribución. O sea, no tomemos, obviamente, no vamos a equiparar cuál es la distribución equitativa, tenemos que apelar a la noción de necesidad. Pero no pensemos, Lorenzo no lo hace, él no menciona simplemente necesidades básicas o necesidades fundamentales, porque si es que nosotros discriminamos dentro del conjunto de necesidades y nos vamos por lo más básico, lo más imprescindible, creo que ahí caemos en una gravísima dificultad y más bien Lorenzo trata de evitar eso. Obviamente estamos hablando de necesidades para el ser humano, ¿sí? No estamos hablando en general de distribución de bienes para determinados seres. Eso no, pues, o sea, no podríamos llevar esta discusión en un nivel tan abstracto que sirva para todo el universo. O bueno, puede ser, vale, sí, creo que al momento, si nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿qué necesidades tenemos nosotros como seres humanos? Entonces ahí tendríamos que especificar cuáles serían esas necesidades. Pero en general creo que si la pregunta la mantenemos simplemente, tenemos bienes, hay personas que quieren recibir su parte y nos preguntamos qué es lo justo, cómo debería hacerse la distribución, el criterio equitativo va a ser
según la necesidad. Eso quiere decir que quien más necesita, más recibe. Quien menos necesita, igualdad no significa lo mismo que equidad, o al revés. Equidad no es igualdad. La equidad permite una desigualdad, ¿sí? ¿Cuál desigualdad es aceptable, es satisfactoria? Aquella que esté determinada por la necesidad, ¿sí? Bien, entonces, pero recapitulemos qué es lo que estoy diciendo. Verán, empecé por el bien común. Estábamos acá, ¿sí? Decía que el bien común está pidiendo que se haga, que a todos los miembros de una sociedad se les dé participación en los bienes que produce la sociedad. Y luego pasamos al problema de, entonces, ¿cómo vamos a dar esa participación en el producto social? Ahí, en primer lugar, decimos, aquí se propone la hermandad como criterio de distribución. ¿Sí? La hermandad. Esa es la respuesta de Lorenzo. ¿Y cómo se tratan los hermanos? ¿Sí? Los hermanos se tratan equitativamente. Pensemos en la distribución que se hace en el seno de la familia, cuando los hermanos todavía no están casados. ¿Y por qué insisto en esto? Porque cuando la familia se hace más grande, cuando los hermanos ya todos están casados, por ejemplo, tenemos 4 hermanos, 3 hermanos, cada uno ya con su pareja, ya hacen sus hijos. Ahí, cuando interviene la cuñada, el cuñado, cuando cada hermano ya tiene su descendencia, ahí surgen los problemas. Un terreno, una casa o más de una, y ahí vienen las peleas. ¿Por qué? Porque está ahí la cuñada, está el cuñado, están los sobrinos, y se destruyó la familia. En realidad, entonces, el momento en que un hermano se casa y se separa de la familia, ya es otra familia. Entonces, estaba hablando de aquellos hermanos solteros que tuvieron una niñez, una adolescencia, una juventud común bajo el mismo techo, ¿sí? Esa es la hermandad que no tolera la desigualdad, ¿sí? El tratamiento no equitativo. ¿Sí? Entonces, en el fondo, vamos vamos a hacer la repartición según la necesidad. ¿Sí? Entonces, el bien común, distribución, hermandad. Y finalmente, llegamos acá al criterio de la necesidad, que eso sería lo que viene a exigir la fraternidad. ¿Sí? Ahora, para terminar esta primera hora, quisiera entonces dar el nombre a aquella tendencia, a aquella corriente que está de acuerdo con que el criterio de distribución sea la hermandad. Eso es el fraternalismo. Recuerden, en latín, frater significa hermano, ¿sí? Pater es padre, mater es madre, en sentido genérico, tanto en sentido masculino como femenino, ¿sí? Bien, entonces, hago una relación más. El bien común, el bien común exige el fraternalismo. Aquí estoy conectando un valor con una corriente. Eso es importante. Eso está
lo dice Lorenzo, no estoy añadiendo nada mío. Entonces, estoy aquí estableciendo una relación entre el valor del bien común y la tesis que mantiene el fraternalismo. Bien, ahora voy a añadir otra idea más y ya hago el receso antes de pasar a la segunda hora. Ahora, una vez que ya he mencionado el fraternalismo, esta corriente añade otras cosas más, ¿sí? Pero, puesto que aquí hay una relación podemos decir tal vez una relación de entrañamiento, de consecuencia lógica, lo que sostenga, lo que mantenga el fraternalismo también se va a deducir del bien común. Por transitividad, entonces, si el bien común entraña el fraternalismo y el fraternalismo lo que voy a indicar, entonces por transitividad el bien común a esto tercero de acá. ¿Y qué es esas tesis adicionales que defiende el fraternalismo? Es que si es que somos hermanos, como es empírico, ¿sí? Entonces, el tratarnos como hermanos está exigiendo que la propiedad privada sea usada y disfrutada sin abusar, ¿sí? Entonces, aquí introduzco una nueva noción, la propiedad privada. Podemos incluso, Lorenzo habla de el derecho. Aquí no cuestiona y en realidad no hace falta ser comunista. Hablemos del derecho a la propiedad privada, pero ¿qué incluye? ¿Qué incluye la propiedad privada? Y esto hemos tratado varias veces, ustedes conocen el derecho, y con esto acabo, la primera hora. La propiedad privada tiene tres componentes: es uso, es disfrute, y el tercer elemento que se suele mencionar es el abuso, ¿sí? Entonces, uso, disfrute o goce, ¿sí? Y, por ejemplo, según el Benjamin Constant, es un filósofo francés de finales del siglo XVIII, él habla de que incluso el propietario puede abusar de los bienes que posee. Pero precisamente la fraternidad está poniendo un límite a ese abuso. Entonces pongamos acá, sin abusar, ¿sí? Bien, voy a terminar 15 minutos. Yo en 10 minutos ya les mando la invitación y retomo la clase a las 7:15, ¿sí? O 7:17, ¿sí? Entonces, hasta luego.